Perú. Dios me lo bendiga. Muy buenos días. Abriendo la Santa Escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 18 en adelante. Daremos lectura a unos cuantos versículos y entramos a disertar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Vamos a orar para entrar a desarrollar el mensaje de Dios. Padre, te damos gracias en este día, en esta mañana, por permitirnos hoy honrar y glorificar tu santo nombre. Señor, a toda esa radioaudiencia y los amigos que nos sintonizan y que están pendientes de nuestra programación, expectantes del mensaje de la palabra de Dios, rogamos por todos ellos, que usted sea a través de su Espíritu Santo tocando sus vidas, llegando a sus corazones, en sus hogares, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos que laboran y trabajan, Señor, también, si ellos están descansando, quizás allí en su oficina, en un hotel, sea, Señor, tú llevando bendición a sus vidas. En el nombre de Jesús, permite, Señor, que tu santa palabra haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, Señor, que ella pueda impartir a nosotros sabiduría, conocimiento y ante todo, Señor, salvación, que de ella dependemos todos los hombres que necesitamos a Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Aquí vemos en esta parte del libro de Romanos, en su capítulo 1, donde el apóstol Pablo escribe el motivo por qué Dios tiene que condenar y castigar en juicio la práctica del pecado. Porque el Señor, a través de su palabra, nos ha dejado mandamientos para que nosotros podamos regir y vivir por ellos. La Biblia, la palabra de Dios, es el código de Dios para nuestras vidas, donde ellas están estipuladas las leyes de Dios y conocemos a Dios a través de ellas y nos acercamos a Dios y tenemos una relación íntima con Dios. Pero hay un problema, que es el pecado, y por lo cual la Biblia habla claramente, y aquí Pablo lo expresa en esta carta, y él pone como evidencia las cosas visibles que Dios ha creado. En el versículo 20 del capítulo 1 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Nosotros tenemos aquí la majestuosa obra de la creación por la mano de Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Dios puso la lumbrera mayor, el sol, que nos resplandece hoy con un lindo día. Y también puso la lumbrera menor, la luna, para darnos iluminación en la noche. Y todo eso, y toda esa constelación que vemos en los cuerpos celestes del espacio, como son los planetas, como son las estrellas y como son los astros, los asteroides, pues todo eso tiene que ver con la mano de Dios, con la creación de Dios. Entonces, esas cosas que son visibles se hacen claramente para nosotros visibles, ¿verdad? Donde manifiesta la grandeza del poder de Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás, ni nadie lo puede ver, porque no hay hombre que resista a ver a Dios y viva. Eso dice la Biblia. Pero Él se ha dado a conocer por medio de las cosas hechas, por medio de la creación. Entendemos que Abraham conoció a Dios de igual manera, porque él veía la creación, él veía los montes, él veía las flores, él veía los pájaros, las aves, y él entendía y decía: alguien tuvo que haber creado todo esto. Y a ese Dios que creó todo lo que en la tierra se ve y se mueve, todo lo que florece y en la vegetación, en el mar, Dios lo creó. Y comenzó así Abraham a desarrollar su fe, y por eso dice la Biblia que creyó Abraham a Dios y su fe le fue contado por justicia.
y vino a ser llamado amigo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, al conocer su voluntad, su propósito, al hacer y cumplir con su mandato divino, seamos sus amigos. El Señor dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bueno, y acá hay una serie de acontecimientos que es provocado por la dureza del corazón del hombre, es decir, por el pecado. En el verso 21 comienza a decir y a desarrollar, y dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lastimosamente, el hombre no está dándole la gloria a Dios, no está reconociendo la majestuosidad de Dios, lo está sacando a Dios de su mente, de su corazón, y el hombre está cayendo en un abismo de oscuridad por causa del pecado. Y aunque hay hombres sabios y peritos en los que son conocimientos de la ciencia y de la materia, pues que todo este medio conocemos en el ámbito profesional, como hay ingenieros, arquitectos, científicos y todo lo demás. Bueno, hay algo que el hombre está descuidando, que es reconocer que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y a quien nosotros debemos de agradecer y honrar su santo nombre. Entonces, por eso dice Pablo en el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Ya que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo? Porque están dando gloria a todas estas cosas, a todas estas criaturas, antes que el Creador. En el verso 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Yo quiero decirte algo. El hombre está dejando conscientemente, pasando por alto la existencia de un Dios que hizo todas las cosas. Un Dios invisible, pero visible a través de su creación. En su esencia, Dios es visible a través de su creación. Pero el hombre está cambiando la imagen del Dios omnipotente en semejanza de imágenes y de criaturas, en semejanza de aves y de cuadrúpedos, como dice la Escritura. Nosotros, pues, y aquellos que tienen conocimiento un poco acerca de lo que es historia antigua y universal en la historia medieval, vemos cómo las culturas y las civilizaciones antiguas han adorado ídolos, han adorado imágenes hechas con cabeza de buey, otras con cabeza de chacales, y en fin. Y dice la Biblia que queriendo ser sabios se volvieron necios, dándole honra a esas criaturas antes que al Creador. Y esto todo desenfrena y desencadena una serie de situaciones donde al hombre lo está metiendo en un abismo, lo está conduciendo a un abismo. Por eso dice el verso 24, por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El pecado esclaviza, el pecado demigra, el pecado pone a la persona en una situación, en una posición de servidumbre, de esclavitud, al punto que llega a ser al igual que aquellos pordioseros que andan en las calles mendigando inmundo. Y no porque Dios los deseche, no, Dios ama al hombre pecador, pero aborrece su pecado. La situación que lo ha conducido a vivir esa forma demigrable de situación es porque no ha sabido reconocer la majestuosidad de Dios. Vive Cristo para siempre. Como no tengo mucho tiempo en este espacio, necesito resumir el mensaje de Dios. Hubo un hombre, un rey lleno de autoridad y poder que conquistó pueblos y naciones. Hablo de un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Este hombre se enorgulleció y se enalteció a sí mismo diciendo que
las grandes edificaciones de Babilonia las había construido con su brazo y poder. La Biblia dice que del cielo se oyó una voz que le habló: tú te haces llamar rey Nabucodonosor, pero no sabes que de Dios es el poder y Él humilla a quien quiere. Y de ese momento dice que este rey perdió la razón, es decir, perdió el raciocinio y llegó a habitar entre los animales del campo y comenzó a caerle el rocío del cielo, es decir, una lluvia que regaba su cuerpo, su espalda, y comía como el buey, comía hierba verde del campo. A ese lugar llegó por arrogante, por no reconocer la gloria a Dios, hasta que él supo reconocer y entender que hay un Dios en los cielos. Y él pudo decir estas palabras: ahora entiendo que tú, Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria, que tú pones reyes y quitas reyes, y que el cielo gobierna entre los hombres. Quieras reconocerlo o no, pues ese es el origen de Dios, ese es su sustento, ese es su principio, que el cielo gobierna. Aunque quieran ignorar a Dios, pero nadie puede cambiar lo que Dios ha establecido. Pero esta situación ha llevado a que venga juicio de parte de Dios. El hombre ha caído en la misma situación de migración porque está deshonrando su propio cuerpo. La Biblia dice en el verso 26, por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron a su lascivia uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahí podemos encontrar que este pecado que hoy en día se ve que se está promoviendo por diferentes naciones de la tierra ha venido siendo arraizado, ha venido siendo encallado en el corazón humano. Y por eso vemos muchas aberraciones. Quiera reconocer o no, esta práctica de pecado es una aberración delante de Dios. Hombres con hombres, mujer con mujeres. Dios no creó así. Dios creó en su esencia divina el matrimonio para que haya la familia, para que haya una procreación, para que el ser humano se multiplique en la tierra y goce también de la libertad de tener una esposa, un esposo, un hogar, una familia con hijos. Aleluya. Pero el hombre está invadiendo, está tratando de usurpar aquello que Dios ha puesto y ha establecido, y nadie puede cambiar este origen divino, porque por eso viene juicio de Dios a los hombres. De igual forma, la Escritura sí lo manifiesta y lo dice. Gloria al Señor para siempre. Dice que esto provoca la ira de Dios. Ya lo leímos en el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y hablando de injusticia, yo no quiero entrar en detalles de sustentos, de leyes, de pueblos y naciones, porque ese no es mi frente hoy, sino exponer y predicar el mensaje de Dios. Pero sí quiero hacer unas advertencias que dice la Escritura. En Isaías capítulo 10, verso 1, por ejemplo, refiere la Biblia, y esto para los que gobiernan. Dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar el juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Cuando hay un ay en la Biblia, póngale mucha atención, porque ese ay significa ay de aquel que se atreva a querer cambiar aquello que está establecido por Dios, porque ese ay será de dolor, es un ay de juicio, es un ay de advertencia. Y si ignoramos las advertencias de Dios, pues lo único que queda es una expectación de juicio que vendrá a la tierra.
Dice Isaías capítulo 5 en el verso 20. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo dulce lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Mire lo que dice la Biblia. Y justamente eso es lo que se vive hoy en día en muchos países, pueblos y naciones del mundo hoy. Estamos viviendo una época que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le dicen malo, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, que se están dictando leyes injustas para quitar el derecho a los pobres, para quitar el amparo a las viudas, y en fin, y en todas estas situaciones, que no es lo mío aquí hablar del sistema político, porque en sí mucho de este sistema político ha caído en una corrupción total. Dios está llamando al arrepentimiento, a que el hombre se vuelva, a que el hombre entienda, a que el hombre reflexione, a que el hombre haga uso de conciencia. ¿Por qué esta situación? Usted se preguntará, ¿de qué afecta el planeta? Mi estimado amigo, estoy aquí para comprobarle con la palabra de Dios que sí afecta al planeta y al mundo, y mucho. Esta situación ha traído repercusión a la misma tierra, que es creación de Dios. Por algo dice la Escritura que habrá cielo nuevo y tierra nueva, donde va a morar toda justicia, pero la justicia de Dios, la justicia de lo alto. Gloria a Dios. Si usted me acompaña en el libro de Romanos, en el capítulo 8, se lo voy a comprobar. Romanos capítulo 8, versículo 21 y 22, lo dice ahí claramente. Dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Estoy aquí para decirte, amigo, que esta situación ha afectado al planeta, ha afectado a la tierra, y la tierra está clamando su redención. La tierra clama por ser redimida de la corrupción que la han puesto los hombres, los gobernantes de este siglo. Mira, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios son la esperanza para esta tierra. Los hijos de Dios son luz, los hijos de Dios que predican el mensaje de salvación, y la palabra de Dios corre. Oiga, la tierra está clamando su redención, porque el hombre en su mal corazón, en su perverso corazón, la ha malogrado, la ha traspasado. La tierra ha recibido derramamiento de sangre inocente, porque la sangre ha cobrado vidas de muchas personas inocentes. La tierra está llena de muerte y de corrupción, y esto es por todos lados, por todas partes se ven estas mismas escenas, hermano, donde hay muerte, sicariato, donde la sangre sigue corriendo por los pueblos. Y para eso apareció Jesucristo. Jesucristo apareció justamente para acabar con las obras del diablo, para terminar con las obras de las tinieblas. Vive Cristo para siempre. Hoy Dios está haciendo un llamado para que la humanidad se vuelva a Dios, para que tú le entregues tu corazón a Cristo, porque tú no puedes cambiarte por sí mismo, ni otro hombre tiene poder para cambiar a ningún hombre. El único que tiene poder para cambiar se llama Jesucristo. A su nombre sea la gloria. A quien el Padre envió desde lo alto, amén, a este mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice claramente, 2 Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Necesitas un nuevo corazón, necesitas una nueva vida, necesitas al Salvador, necesitas a Cristo para que perdones tus pecados, para que cambie tu vida, tu corazón y te dé una identidad de hijo de Dios. Vive Cristo para siempre. Y esta manifestación de Dios para con los hombres, para que el hombre se vuelva y se arrepienta, viene siendo advertida desde la época de los profetas de Dios, los profetas del Antiguo Testamento. Empezando por el profeta Isaías, en su libro de Isaías 55, en el verso 6, él dice de esta manera, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí dice: buscad a Jehová mientras él pueda ser hallado. En este tiempo, mi amigo, él puede ser hallado, él puede ser encontrado por muchos que busquen el perdón de sus pecados y arrepentirse de su mal camino para volverse a Dios, para ponerse a cuentas con Dios. Este es el tiempo, pero este tiempo que nosotros tenemos muy pronto será quitado. Muy pronto ya no habrá quien predique este evangelio. Muy pronto la puerta se cerrará. El tiempo de la gracia acabará. Y hoy es donde Dios te está haciendo el llamado para que tú, si bien puedas hacerlo, gloria al Señor, y puedas inclusive restituir todo aquel mal que has causado a otro. Por ejemplo, dice Isaías capítulo 1, verso 16 al 18. Dice Isaías capítulo 1, verso 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo. El 17, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Luego dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amigo, el único que puede perdonar tus pecados se llama Jesucristo. El único que puede quitar la mancha de tu pecado es el Hijo de Dios, Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien dice el profeta: si tus pecados fueren como la grana, rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si fuesen como el carmesí, o sea, como carne viva, vendrán a ser como blanca lana. Qué lindo, hermano, recibir el perdón de nuestros pecados por medio del Hijo de Dios Jesucristo. Porque aunque la Biblia enseña que el hombre quiera ignorar y quiera sacar a Dios del corazón, la mancha de su pecado estará allí. Y si tú no te arrepientes y partes esta tierra sin arrepentimiento, sin recibir el perdón del Hijo de Dios, irás a condenación, irás a un juicio donde tu alma va a vivir eternamente, pero separada de Dios, en una condenación eterna. Y a eso apareció Jesucristo, a buscar y a salvar a aquellos que se habían perdido, que es el alma del ser humano. Y por eso dice el Señor: venid y estemos a cuenta, dice Dios. Hoy es la oportunidad. Cristo te la presenta. La Biblia habla: he aquí que aunque con lejías te bañares, la mancha de tu pecado quedará. Porque el único que puede limpiar esos pecados es la sangre gloriosa de Cristo. La sangre del Hijo de Dios, un cordero sin mancha y sin contaminación. Según lo dice Pedro en su primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 19. Vive Cristo para siempre. Y como estamos entrando en la parte última de este mensaje, en la cual te estamos predicando y dando a conocer que hoy es el día de salvación, que aunque hay pecado en la tierra, la mano de Dios no se ha cortado. Así lo dice Isaías 59:1. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído
para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Escúchame, ¿por qué viene esto? El verso 3 dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Lo único que queda es arrepentirnos. Lo único que queda es el socorro del Hijo de Dios a través de la persona de Jesucristo. Y por eso dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mira, muchos dicen desde 2000 años acá, desde la época que Cristo fue crucificado, Dios está advirtiendo a la humanidad. Dios está llevando un mensaje de arrepentimiento para que el hombre se vuelva a Dios de su mal camino. Pero yo te puedo demostrar por la Escritura que Dios le está hablando al corazón del hombre desde mucho antes, desde el tiempo de los profetas, desde el tiempo de la ley que fue establecida mediante Moisés o por medio de Moisés. Desde ahí Dios está haciendo una advertencia para que el hombre se vuelva a Dios y deje de pecar. Vive Cristo para siempre. En el libro del profeta Ezequiel, para entrar ya a la parte final del tema del mensaje, el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18 de su libro, hay una advertencia de parte de Dios que dice así: alabado sea el nombre del Señor. Cuando habla acerca del alma que pecare, morirá. 18:4 dice, he aquí todas las almas son mías, dice el Señor, ¿no? Como el alma del Padre, el alma del Hijo es mía. Dice, el alma que pecare morirá. Mira lo que dice la Biblia, el alma que pecare morirá. Pero ¿qué hace si esta persona se convierte y se vuelve de su mal camino? Dice Dios, todas sus transgresiones que cometió no le serán recordadas ni traída a memoria. Eso dice Ezequiel 18:31. Gloria al Señor. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos y viviréis. Este mismo mensaje de Isaías es el mismo mensaje que Pedro en su primer discurso allá en Jerusalén, luego que vino el cumplimiento de la profecía de Joel del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro se levanta y anuncia en su primer discurso el mismo mensaje. Gloria al Señor. Pedro se levanta y él comienza a hablar el mismo mensaje. Aquí tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 38, dice el mismo mensaje que el profeta Ezequiel. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el capítulo 3 del libro de Hechos, en el verso 19, él lo vuelve a decir y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aquí está, escrita está la palabra. Esta palabra es para ti y es para todos. Esta palabra ha venido a nosotros y nosotros somos pecadores arrepentidos y hoy por hoy estamos predicando el evangelio de Jesucristo a través de estos medios. Y hoy te toca a ti hacer la decisión, hacer conciencia que hay un problema en el corazón que se llama pecado y que solamente Jesucristo apareció para terminar con el pecado, para poner fin al pecado y poder traer salvación y redención para nuestras almas. Y el mensaje lo dice así, arrepentíos y convertíos. El mensaje de Juan el Bautista
era el mismo. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesucristo era el mismo. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos está entre vosotros. Vive Cristo para siempre. Hoy te digo la misma palabra. Amigo, acepta a Jesús. Pídele perdón por tus pecados y deja que Él entre a morar en tu vida y tú serás una nueva criatura. Por este tiempo, que son tiempos muy sublimes y delante de Dios un tiempo muy único y especial, tanto para ti, también amigo que me escuchas, que en este momento yo te invito a orar conmigo y a hacer esta oración para que recibas el perdón de Dios, para que abras tu corazón a Jesucristo y Él pueda cambiar tu vida. Así que yo te invito a orar. Si estás escuchando esta plataforma virtual, yo te invito a que ores conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, ahí donde tú te encuentras, en el lugar de tu trabajo, en la calle, haciendo una compra, en un hotel, en la cocina de tu casa o en tu habitación personal. Recibe al Señor. Repite conmigo esta oración y di conmigo: Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, me acerco a ti. Reconozco que he pecado contra el cielo, contra ti, contra el Hijo de Dios. Te pido perdón por todos mis pecados. Que Cristo Jesús perdone mis pecados y que mis pecados sean lavados en la sangre preciosa del Cordero. Límpiame, libértame, Señor. Cambia mi vida. Entra a mi corazón. Vive tu vida en mí para que yo, a partir de hoy, sea una nueva criatura. Con mi boca yo confieso que Jesucristo es el Salvador y en mi corazón creo que Él murió por mis pecados y que Él resucitó de entre los muertos para darnos vidas. Gracias, Señor, porque tu sangre limpió mi pecado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración con fe, creyendo, déjame decirte que a partir de ahora tú no serás el mismo. Porque el Espíritu Santo va a venir a ti, te va a conducir para que tú seas ahora un hijo. Para que vayas a una iglesia a escuchar el mensaje de Dios, donde se predique la verdad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y te mantengas fiel y firmes a los pies de Cristo. Muchas gracias por este tiempo y por haberme permitido compartir este mensaje. Gracias, Pastor Cisneros. Amén.